Amigos televidentes, continuamos con su espacio Cerrando la Noche y como dicen por ahí, no solo de pan vive el hombre. Así es que este espacio que es, si se quiere, transversal, aquí se tocan diferentes temas económicos, sociales, políticos, de todo el interés de la colectividad y de los amigos televidentes. En la noche de hoy vamos a hablar de política, un tema obligado. Y para ello vamos a hablar con el señor Juan Gómez, quien es secretario de Energía de la Fuerza del Pueblo, sobre una actividad que se realizó esta semana, el día 1 de mayo, y que pues el pueblo ha podido ver. Pero vamos a escuchar de los protagonistas, de la gente que estuvieron ahí, de lo que vivieron, de lo que montaron la actividad, que nos cuenten sobre ella. Don Juan, buenas noches, bienvenido a Cerrando la Noche. Muchísimas gracias por la invitación, Junior, Giovanni. Agradecido de estar aquí con ustedes y siempre recibiendo las orientaciones con esos interesantes comentarios que ustedes han hecho antes de nuestra participación. Así que muchísimas gracias. Cómo no, cómo no. Hablen un poquito de esa actividad, porque la verdad que escuché a la doctora Milagros Ortiz Bosch decir que parece que le preguntaron o le salió de forma espontánea decir de que hacía mucho que ya no veía una actividad como esa, desde la época de Juan Bosch, pero después terminó con una frase más bonita todavía. Excelente, bonita, pero Juan Bosch perdió las elecciones. Mira, yo creo que lo que pasó el día 1 de mayo aquí en la República Dominicana va a quedar marcada en la historia. Sabemos que hay, por ejemplo, manifestaciones como una que hacía Peña Gómez en el puente de la 17, que eran históricas, las recordamos. Recordamos también una famosa que hizo Don Juan en el puente, que el puente tembló. Otra que se hizo en la Kennedy, que se formó una cruz en la Kennedy con Máximo Gómez, también se marcó una historia, también esa era conjunta, el Partido Reformista después de la Alianza y Juan Bosch, y esta que ha ocurrido este 1 de mayo. Yo creo que la demostración que ha hecho la fuerza del pueblo fue muy contundente. Realmente, tú mencionabas esa opinión de la doctora, pero realmente dejó una empatía con uno, porque eran realidades y no eran con inventos. Entonces, por eso yo creo que la fuerza del pueblo con esta actividad demostró a la República Dominicana que es el partido mayoritario de la oposición, es un partido ordenado, organizado y que va al gobierno con propuestas para solucionar los grandes problemas del país. Tú sabes que yo he visto muchas manifestaciones, he visto muchas marchas y uno sabe que hay mecanismos para llevar gente, los partidos tienen los mecanismos para hacerlo, tienen los recursos, la logística y todo lo necesario para que una actividad como esta pues vaya mucha gente. Pero lo que diferencia las actividades de los partidos políticos es la receptividad, cómo la gente cuando tú pasas te saluda, sonríe, hace ese cambio de rostro. Y en realidad yo creo que ese debe ser el norte de cada actividad política, no simplemente el ego de que ustedes llenaron, de que recorrieron 5 o 7 kilómetros, y bueno, excelente, muy bien, sacaron los músculos y están bien, pero hasta que no tengan ese respaldo del pueblo, creo que todavía no hay esa seguridad de que hay un triunfo seguro en las próximas elecciones. Yo creo que justamente ese elemento que tú acabas de acotar ahora fue el que nos dio la fuerza y la energía hasta para que se nos olvidara el sol. Porque uno se emocionaba a ver cómo la gente salía de los salones de belleza, de los colmados, salía de sus casas, de los balcones, las escaleras. Yo creo que eso, yo me vine a dar cuenta de la gran quemada que tengo, fue después de terminar, cuando estaba en la casa, porque eso como que le da, eso para el político es la energía, y esa energía fue la que nos movió y nos llevó a terminar a la actividad por completo y a escuchar el mensaje que dio nuestro presidente Leonel Fernández a la ciudadanía, al gobierno, de que le ponga atención a los precios de la canasta básica, de que se tomen las medidas, de que realmente gobiernen, porque no están gobernando hoy día. Y no solamente, ahí denunciamos la parte de la canasta básica, pero es importante decir también que cuando vamos a una farmacia con una receta, lo que queremos es devolvernos, porque los precios de los medicamentos se han elevado de una manera que se han puesto inalcanzables. Pero lo mismo ocurre con cualquier procedimiento médico
que tenga que hacerse nosotros, un familiar o alguien cercano. Son precios ya que son prohibitivos. Es decir, hay que ponerle atención, hay que gobernar para que la ciudadanía, el pueblo dominicano, tenga respiro. Bueno, a mí me gustaría ver un poco lo relativo a las propuestas que presumiblemente puede tener el Partido Fuerza del Pueblo y su principal líder, que aspira llegar a la presidencia por cuarta vez. Y sería interesante saber qué es lo que le faltó por hacer al doctor Leonel Fernández, que descubrió la fórmula 16 años después, ¿verdad?, para volver al poder después de 12 de ejercicio en el mismo. Bien, Junior, mira, realmente cuando vemos, por ejemplo, el tema de la canasta básica, ¿cuál es la diferencia y qué es lo que Leonel Fernández ha propuesto ahora a las anteriores autoridades? Porque Leonel Fernández no solamente hace crítica, él hace sugerencias y aporte. Por ejemplo, vamos a coger de ejemplo la tasa cero a 67 productos básicos que hizo esta administración. ¿Qué le dijo Leonel Fernández al gobierno? Miren, no pongan tasa cero a productos terminados para que se pueda traer pollo de Brasil, para que se pueda traer pan inclusive, pan sobao, pan en diferentes categorías. Vamos a darle incentivo a la producción nacional, a los insumos. En vez de poner tasa cero al pan, vamos a ponerle tasa cero, la menor tasa posible, a la harina. ¿Para qué? Para que los productores nacionales, las panaderías nacionales, la panadería que vamos en los pueblos, nosotros que somos de pueblo, puedan tener sus grasas, su harina, todos los insumos de hacer el pan barato, puedan incentivar, crecer su industria, que puedan dar más empleo, porque crece en la panadería y pueda llevar el producto más barato. Ahora, ¿qué ocurre? Como se trajo pan terminado, muchas panaderías lo que hicieron fue que cerraron, porque no podían competir con ese pan que llegó con tasa cero. De esos 67, te pongo el ejemplo del pan, pero podemos coger el ejemplo del pollo. Se traía pollo de Brasil congelado, pollo que no se sabe qué tiempo tenía congelado, o sea, no pollo fresco, cuando lo que debió fue de ponerle tasa cero a insumos como los alimentos, a la soya, al maíz, y que la producción nacional se incentivara y llegara a precios más cómodos a la población. Porque realmente aquí hay que decirlo, el pollo se llegó y se está pagando todavía a 90 pesos y llegó un momento que llegó hasta a 100 pesos el pollo. Entonces, ese tipo de medidas, Junior, son las que nosotros, la Fuerza del Pueblo criticó, pero no es lo que te digo, no es solamente criticar, porque nosotros no somos el PRM. El PRM, antes PRD, hacía siempre oposición con crítica, y nunca hacían propuestas. Nosotros le decimos al gobierno, le decimos a la administración, no estamos de acuerdo con esta medida. Sugerimos que se haga de esta y de esta manera, con medidas específicas, pero ellos desoyen y el resultado, por ejemplo, de esa ley de tasa cero, de 67 productos que le pusieron tasa cero, solamente 2 bajaron en algo su precio y todos siguieron, que siguen elevados. ¿Y cómo hubiese garantizado Fuerza del Pueblo que esos productos llegaran efectivamente a menor costo a la población de haber estado en el poder? Sencillamente, Junior, como te digo, si yo al productor de pollo, que todos sabemos que también que después de la guerra de Ucrania, los commodities, los famosos commodities, el trigo, el maíz, la soya, se elevaron. Si yo le digo al productor, no, mira, yo te voy a subsidiar, por ejemplo, la soya o el maíz. Ahora, tú no me le puedes cobrar ya cuando yo venga a producir el pollo, la libra de pollo al ciudadano, como si tú estuvieras comprando esa soya a lo que dice el mercado internacional, mediante fiscalización, mediante regulación, mediante controles, que eso hay mucha experiencia, no solamente en Leonel Fernández, en muchos hombres y mujeres que formamos diversas secretarías de la Fuerza del Pueblo. Y también hay que ser inteligente, hay que hacer alianza
con las asociaciones de productores de pollo, de productores de pan. O sea, eso hemos visto como que se ha abandonado en esta administración. Y los gobiernos no están solo para gobernar ellos solos, sino hay que hacer importantes alianzas, y muchas veces el productor no quiere vender pollo a 100 pesos, eso no es verdad, porque vende menos personas tienen acceso al valor que necesito para adquirir una libra de pollo. A ellos les conviene un valor en donde ellas no tengan pérdida y que vendan volumen, que es lo que produce. Yo soy de una provincia productora, de Moca, y allá hay una gran producción en Moca se produce más o menos el 60% de todos los huevos que se consumen en el país, y aproximadamente un 30% del pollo. Pero allá hay grandes productoras, pero esas productoras están soportadas de una manera u otra por muchos ciudadanos que tienen sus pequeñas granjas detrás de sus propios hogares. Entonces, mucho lo que ocurrió con muchas de esas granjas pequeñas fue que fueron a la quiebra y hoy día están cerradas. Juan, pero a veces no se puede pecar como injusto decir que el gobierno es inepto, de que los precios están por la nube, y decir que es una administración mala cuando hay factores externos que lamentablemente han golpeado todas las economías. Tú acabas de mencionar el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el asunto del COVID-19. Fueron dos factores que lamentablemente laceraron todas las economías mundiales, y República Dominicana no es la excepción. Bueno, yo creo que estoy tratando de ser un poco justo, porque quien te mencionó la guerra de Ucrania fui yo. Claro, claro. Y eso lo sabemos. Ahora, nosotros también sabemos, y ustedes saben, que en este tipo de países pequeños del tercer mundo, es justamente los gobiernos están para eso, para gestionar crisis. Es como tú enfrentas esa crisis. Por ejemplo, aquí uno de lo que no ha impactado más negativamente, por ejemplo, son los precios de los combustibles internacionalmente. Ustedes ven lo elevado que han estado, pero los precios de los combustibles en el año 2008 llegaron a comercializarse a 145 el barril de petróleo. Lo más alto que llegó en esta administración fue a alrededor de 119. Y tenemos 58 semanas que el barril de petróleo bajó por debajo de $85 el barril, en donde el presidente le prometió a este país que llegado a 85 iba a traspasar, iba a bajar los costos de los combustibles. Y eso ocurrió hace 56 semanas. E inclusive ayer llegó a un momento del día el precio del petróleo a $68 el barril de petróleo. Y como te digo, el presidente prometió que llegado a 85 iba a traspasar las bajas al ciudadano. Y yo le voy a decir a usted una cosa: cuando vamos hoy a una estación de servicio a llenar nuestro tanque, es muy doloroso lo que estamos pasando, porque no se ha cumplido la palabra del presidente. Después, posteriormente, el ministro de Industria y Comercio dijo que llegado a 70 se iba a bajar, y ya yo te dije que ha pasado en estos días, ayer precisamente, que bajó casi $6 a 68 el barril de petróleo, y no se traspasa. Es decir, no es que nosotros estamos diciendo que el gobierno es inepto, no, nada de eso. Sí está demostrado que no cumple lo que se compromete, no traspasa ni beneficia al ciudadano dominicano con la baja en los combustibles. Ojalá no me malinterpreten. No, para nada, estamos en un diálogo abierto. Sí, justamente, sí, claro. Porque soy de criterio que para usted protestar no solo debe tener derecho a hacerlo, sino también razón. Igual ocurre para usted criticar las ejecutorias de uno o varios gobiernos. Más aún cuando ya usted ha pasado por el gobierno, no basta con tener razón, no basta con tener derecho. También entra el aspecto de la calidad en términos morales. Por ejemplo, usted está evaluando perfectamente el tema de los combustibles, pero hay una mala noticia. La mayoría de esos impuestos
que tienen los combustibles son heredados de los gobiernos de PLD, Fuerza del Pueblo. Ciertamente este gobierno tiene la responsabilidad con revisar porque fue parte de su promesa de campaña. Ahora, eso lo impuso PLD, Fuerza del Pueblo, aunque no ha gobernado, ¿verdad? Pero la herencia, por un lado. Por otro lado, el tema de los salarios. En los gobiernos del PLD tampoco alcanzaban los salarios para que los dominicanos llegaran al mes. Es decir, hay problemas que son de fondo en el que la clase política nacional se comporta de la misma manera. Y yo lo que no visualizo en el camino es dónde que esté el cambio que ofrece Fuerza del Pueblo si el doctor Leonel Fernández llegara nuevamente al poder. Mira, Junior. ¿Entendiste la preocupación? Sí, claro que la entiendo, total y completamente. Mira, yo creo que inclusive estaba ayer revisando el programa de gobierno del PRM en mi oficina. Estaba ahí dando un vistazo a unas cuantas medidas. Yo creo que ya a cualquier gobierno, yo creo que no sufre solamente el PRM, muchos hemos caído en eso. Ya este es un gobierno que tiene 3 años en el poder. Ya yo creo que nosotros como gobierno justificarse que está haciendo esto porque lo heredó o porque lo encontró así, yo creo que ya a 3 años es un argumento que cae. Yo lo que creo que, así como Hito planteó su fórmula bonita en campaña, yo lo que creo que debe de aplicarlo. Y si, por ejemplo, ellos creen que de lo que prometieron en su programa de gobierno, en su discurso, tuvieron que cejar con algún tema, plantearlo a la clara. Pero ya yo creo, Junior, que a 3 años, corriendo para 4, ya corriendo para la salida, alegar que lo que se está haciendo en la parte de combustible es culpa de administraciones anteriores, yo creo que no es bueno. Inclusive, Junior, recuerda que esta administración sometió al Congreso Nacional una propuesta de cambio de la ley de hidrocarburos, justamente haciendo crítica a que anterior administración cargaron con mucho impuesto el combustible. Ahora, cuando se analizó el proyecto de ley, que ustedes ven que eso murió, ni se menciona, pero ¿usted sabe por qué eso murió? Porque en la ley actual vigente, que viene de anterior administración, hay 8 cargos al precio del combustible. ¿Y usted sabe cuánto había en la nueva ley? Habían 13 cargos. Es decir, que de aplicarse, y te lo puedo mandar el material, hicimos un trabajo en la Secretaría de Energía sobre eso, de aplicarlo, el combustible hoy día, de aplicar la fórmula que iba a implementar el PRM, que nadie habla de eso, tuviéramos todavía los precios de los combustibles más elevados que lo que se encuentran hoy día. No, recuerda que la referencia te la hice justamente por eso, por el tema de la falta de calidad moral, porque se está criticando algo que usted dejó. Y la pregunta sería, ¿modificaría Fuerza del Pueblo si llega al poder la ley de hidrocarburos? Bueno, en calidad moral, y vuelvo a algo que te mencioné anteriormente, creo que la tenemos. ¿Por qué? Porque cuando el petróleo llegó a 145, el barril del petróleo, esas alzas no se transfirieron nunca al ciudadano. Nunca. Ahora, sí sabemos que se creó un gran fondo de déficit, porque también hay que hablarle a la ciudadanía, porque no podemos venir aquí a mentir. Sí se creó un gran fondo de dinero que ponía de un déficit por subsidiar ese sobrecosto. Ahora, salimos a flote, echamos hacia adelante, no se le cargó todo este peso al ciudadano dominicano, y es lo que queremos que esta administración copie. No copie lo malo, copie lo bueno, señor presidente. Juan, con tu permiso vamos a la pausa y continuamos con esta interesante entrevista. Señores, conversamos con Juan Gómez, quien es secretario de Energía del partido Fuerza del Pueblo. A ustedes no se despeguen sus televisores, que volvemos en breve.